Hola amigos de YouTube. En este video veremos el funcionamiento de la estructura SelectCase. Es parecida a la estructura switch en otros lenguajes de programación. Lo primero que vamos a hacer es declarar un número como un entero igual a 2, por ejemplo. Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. SelectCase num y vamos a poner los siguientes casos. Caso 1, vamos a imprimir en pantalla buenos días. Y vamos a crear dos casos adicionales. Caso 1, caso 2 y caso 3. Acá va a ser buenas tardes y acá va a ser buenas noches. Muy bien, entonces dependiendo de lo que el usuario pulse, o bueno, en este caso dependiendo del valor de número, posteriormente lo vamos a hacer con el ingreso de un valor por parte del usuario, pero dependiendo del valor, que en este caso tiene número, vamos a entrar a la estructura SelectCase, la cual dice, selecciona el caso dependiendo del valor de número. Como el número vale 2, entonces no va a ser evaluado como el caso 1, va a ser evaluado como el caso 2. Por lo tanto, se va a ejecutar esta línea de código. Buenas tardes. El caso 3 no es evaluado, ya que el número no tiene ese valor. Y posteriormente termina la estructura SelectCase con el endSelect. Así que lo que vamos a hacer finalmente es poner un readline para ver cómo funciona esto. Voy a correr esta aplicación y vemos que sale buenas tardes. Todo correcto. ¿Qué pasa si ahora nosotros cambiamos el valor de 2 por 1? Y ahora vamos a ejecutar nuevamente. Sale buenos días. Correcto. Pero ustedes pensarán que esto es muy fácil ya que tenemos el valor fijo aquí. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número entre 1 y 3. Muy bien. Y vamos a leer ese valor en la variable num. Ya está. Entonces ahora lo primero que vamos a tener en la aplicación es ingrese un número. Nos indica que sea del 1 al 3. Si ingreso 3, sale buenas noches. Y termina mi programa. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el usuario es medio chistoso y no pone un valor del 1 al 3? Quizá pone un valor negativo o pone un 4, un 20 o un 200. En este caso no tenemos ningún caso que cubra ese valor. Entonces lo que vamos a hacer aquí adicionalmente es poner una estructura case else, que es equivalente a todo lo contrario. Si ninguno de los casos anteriores se cumple, se va a cumplir lo que esté aquí. En este caso voy a poner valor no permitido, por ejemplo. Un mensaje simplemente para saber qué está pasando. Entonces voy a ejecutar y voy a poner, por ejemplo, 350. Y me sale valor no permitido. Correcto, porque no cubrimos ninguna de las opciones que habíamos programado. Algo adicional que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a indicar que del 1 al 10 me muestre buenos días. Del 2 al 20, perdón, del 11 al 20 me muestre buenas tardes. Y del 21 al 30 me muestre buenas noches. Todo lo demás va a ser cubierto por el mensaje valor no permitido. Esto es lo que nos permite también la estructura SelectCase. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué ocurre si es que, por ejemplo, yo pongo un 17. Me muestra buenas tardes. ¿Por qué? Porque está en el rango de 11 a 20. ¿Qué pasa si yo pongo un 26? Me muestra buenas noches, porque está en el rango de 21 a 30. ¿Y qué pasa si yo pongo 1000? O quizá un negativo. Me muestra valor no permitido. ¿Por qué? Porque está cayendo en el case else, que es el caso contrario, o todo lo contrario a los casos que nosotros hemos programado. Muy bien amigos, ya conocen ahora el funcionamiento de la estructura SelectCase. Nos va a ser muy útil, por ejemplo, en el siguiente video tutorial que va a ser acerca de cómo hacer una calculadora en visualbasic.net. Espero que cualquier duda, comentario o sugerencia lo puedan hacer en la sección de comentarios debajo. Gracias.